dando salvación y esperanza a los perdidos. No queremos solo ser metales que hacen ruido. Si no tengo amor, se hace oscuro este camino. Queremos gritarlo a los cuatro vientos, que Jesús es el Señor. Que el mundo sepa que Él es el camino, la verdad y salvación. A una sola voz, proclamándote su amor, su bondad y su perdón. Salimos a cumplir la comisión. Señor les bendiga, amigos, sean todos bienvenidos a otro programa de preguntas y respuestas. El día de hoy estamos aquí para traer la continuación de ese estudio tan hermoso acerca de Génesis, un libro tan precioso en donde el Señor nos hace muchas revelaciones que nos dan respuesta a muchas de las preguntas que vienen a continuación en lo que resta de la Biblia y en nuestro diario vivir también. Y en este día vamos a continuar con la tercera parte, sería la tercera parte de ese estudio. Pero antes de comenzar, quiero hacerle la invitación para todos aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo hagan, se suscriban, pueden buscarlo como Preguntas y Respuestas Lorena Díaz, denle clic a la campanita para que las notificaciones les lleguen cada vez que tenemos un video nuevo. Y también los invito a que compartan los programas para que así otras personas también puedan conocer de este hermoso estudio que estamos teniendo, puedan empaparse de la palabra de Dios, porque todos necesitamos de esa fuente que nos nutre, que nutre nuestra alma. Y pues para comenzar también vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Padre que sea Él tomando el control de todo lo que aquí se hable en este tiempo que vamos a hablar acerca de su palabra. Así que acompáñenme a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre amado, por la oportunidad que nos da, Señor, de otro día de vida. Padre, gracias por permitirnos nuevamente, Señor, a todos los que trabajamos en elaborar este programa, Señor, estar aquí, Padre. Gracias, Señor, porque muchas son las oposiciones, pero es gracias a ti, Señor, que estamos aquí, Padre Celestial, todos aquí unidos, Padre mío, los que están aquí conmigo acompañándome y todos aquellos que están detrás de esas cámaras, viendo el programa, Señor, que están listos, Padre mío, para recibir de tu palabra. Toma tú el control de todo lo que aquí se hable, Señor. Revélanos, Padre amado, esas incógnitas, esas cosas que no entendemos a veces, Señor, pero que nos sirven en nuestra vida, Padre, que queremos conocer acerca de la creación, de quién eres tú, de lo que has hecho, del por qué, Señor. Padre, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Nosotros como humanos tenemos límites para poder entender y no queremos, Padre mío, hablar con nuestro propio conocimiento, sino con tu sabiduría, Padre Celestial. Sé tú tomando el control, Padre mío. Ayúdame, Padre mío, a que pueda yo nada más ser la persona que está aquí sentada, pero que seas tú el que uses mi lengua, mi voz, mi pensamiento, mi corazón para poder hablar, Señor, y transmitir este mensaje. Y aquellos, Señor, que van a ver el programa también, que les des la sabiduría para que puedan conocer esos misterios que estamos a punto de entender el día de hoy, Padre. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a continuar con este estudio. La semana pasada y la anterior estuvimos hablando en Primera de Génesis acerca de la creación y que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice el versículo 1. Y en esos programas logramos hablar acerca
de Dios como nuestro creador, dando versículos bíblicos, dando evidencia de la creación misma que nos habla acerca de quién es el creador, de todo lo que nosotros vemos, incluyendo a nosotros mismos. Y en ese mismo versículo que estábamos leyendo, dice, hay otra segunda parte. Hablamos acerca de la creación de nuestro creador, de que fue Dios. Pero también dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si se fijan, cuando habla allí, habla de plural acerca de los cielos. La tierra la habla en singular, pero cuando cuando se refiere al cielo, no dice el cielo, dice los cielos. Y en la palabra de Dios no hay equivocaciones. En la palabra de Dios no hay errores. Si por alguna razón esa palabra está en plural, está hablando de cielos. Y con la palabra de Dios se puede comprobar que básicamente existen 3 cielos. Hay otro versículo también en donde hay varios, más bien, hay varios versículos en donde cuando se refiere al cielo no se refiere en singular, sino en plural. Y les voy a leer uno más. Hay muchos, pero por cuestión del tiempo nada más les voy a leer este otro, lo encontramos en Salmos capítulo 19, el versículo 1 y el 2. Y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra al otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, si se fija, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, vamos a comprobar, como les digo, con la palabra de Dios de que existen 3 cielos. Entonces, el primer cielo que vamos a conocer es el cielo atmosférico, que es este cielo que usted puede ver con sus ojos, donde se encuentran las nubes, donde vuelan las aves, donde vuelan los aviones. Este es el cielo atmosférico. Ese es el primer cielo. Dice Génesis capítulo 1, el verso 8, dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Jueces capítulo 5, verso 4 dice, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon agua. Entonces tenemos este cielo en donde se encuentran las nubes, en donde se encuentran las aves, donde nosotros con nuestra vista podemos ver. Y existe un segundo cielo que es el cielo estelar, en donde se encuentran los meteoritos, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas y todas aquellas, decimos galaxias porque no es únicamente una. Encontramos Júpiter, Mercurio, todos, pero hay muchas más galaxias, hay muchísimas. Olvidé ahorita el número de estrellas que hay, pero son millones de estrellas las que hay. O sea, es una cantidad increíble que nuestro ojo no puede ver, nuestro ojo no alcanza a mirar esas galaxias que existen, esa creación de Dios, esos meteoritos que habitan en ese segundo cielo. ¿Y en dónde está Dios? ¿En dónde se encuentra Dios? Vamos a ver eso también. Deuteronomio capítulo 17, el verso 3 dice, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Aquí está hablando de ese ejército que existe, o sea, solar, ¿verdad? Lunar, de galaxias que existe en ese segundo cielo. Y cómo el ser humano, porque de eso es de lo que está hablando aquí, cómo el ser humano en su ignorancia lo que hace es idolatrar a eso que miran, a eso que alcanzan a ver por la grandeza y la magnitud que le pueden ver.
lo llegan a idolatrar porque el ser humano tiene esa condición con que ha nacido de querer sentir la necesidad en su alma de idolatrar, pero estamos idolatrando erróneamente porque estamos hechos para adorar e idolatrar únicamente a Jehová, a nuestro Dios. Pero el ser humano, viendo esa grandeza de ese sol tan imponente y esa luna, tiende a idolatrarla y es conocido que los indígenas adoran al sol. La luna, por ejemplo, los incas adoraban al dios sol, que le llamaban Inti. Era el más importante para ellos. También tenían la diosa luna, que le llamaban Mamaquía. El dios trueno, imagínense, también a los truenos. Ilapa, y la diosa tierra, que le llamaban Pachamama. Los incas creían que estos dioses interactuaban con los humanos y podían influir en sus vidas. Pensaban que era importante honrar a los dioses para mantener el equilibrio en el mundo, y para ello ofrecían sacrificios de animales u otros tipos de sacrificios también. Pero entonces, no estamos hablando en este programa acerca de dioses, ¿verdad? Pero solo quería mencionarles de que el ser humano puede ver ese cielo y en ese otro cielo logramos hasta donde el ojo nos permite ver ese sol, ver la luna, y el humano en su ignorancia al ver esa majestuosidad tiende a idolatrarlo. Pero hay cosas más en ese cielo que no alcanzamos a ver. Tal vez alcanzamos a ver algún planeta con la ayuda de los telescopios. Alcanzamos a ver la luna con la ayuda de los telescopios. Pero hay muchas más galaxias, muchísimas estrellas, millones de estrellas. Entonces, existe también un tercer cielo. Y es el cielo celestial, en donde mora Dios, los ángeles, los querubines, los serafines. Jesús dijo que el Padre mora en los cielos. Eso dijo el Señor Jesucristo. Y vamos a conocer un poquito acerca de ese tercer cielo. Mateo capítulo 6, verso 9 dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso, el Padre habita en el cielo. Pablo, el apóstol Pablo, fue llevado a ese tercer cielo, y por él, por esos versículos que quedaron en la palabra de Dios, es que nosotros tenemos conocimiento de ese tercer cielo. Y no solamente de que existe, pero Pablo hace una descripción acerca de ese tercer cielo, y también en Apocalipsis lo podemos ver y vamos a leer un poquito. Entonces, si la palabra nos está diciendo y hablando de un tercer cielo, es porque así es porque existe, es por eso que se menciona en plural. Y es ahí en donde avisa nuestro Padre Dios, donde habita nuestro Padre Dios. Y dice 2 de Corintios, versículo 12, verso 2. Y es donde habla el apóstol Pablo. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo está haciendo una descripción de él mismo, está hablando de él mismo. Dice que no sabe si en el espíritu o cómo, en el cuerpo, cómo fue llevado, pero el Señor lo llevó hasta el tercer cielo. El Señor le mostró ese tercer cielo en donde Él habita. Salomón cuando Salomón cuando edificó el templo reconoció la soberanía de Dios y dijo en Reyes capítulo 8, verso 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuando menos esta casa que yo he edificado. Estaba refiriéndose cuando él construyó el templo, que nada podía contener al Señor, únicamente su presencia en ese lugar. Pero habla de, he aquí los cielos de los cielos. Entonces está hablando que hay más de un cielo y que nada puede contener a la presencia y la autoridad del Señor, de Dios.
Y en Juan podemos encontrar la descripción de ese cielo, de ese santuario celestial. Me parece que aquí no tengo ese versículo, pero ustedes lo pueden buscar en Juan, donde el Señor le hace la revelación a él y le muestra ese santuario celestial, donde están los querubines, donde estos tiran las coronas ante él, ¿verdad? Apocalipsis también. Vamos a leer, vamos a ir a la palabra de Dios. Déjeme ver si lo tengo aquí, si no lo busco aquí en la Biblia. No. Apocalipsis, vamos a ver el versículo 11. No, el capítulo, a ver, déjeme ver. A ver. Dice, Apocalipsis capítulo 11, el verso 1, comencemos allí, dice, después de esto es lo que les decía, de que Dios le mostró a Juan ese cielo, y dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El Señor le permitió a Juan ver dónde él habita, ver cómo él habita, su grandeza y magnificencia sentado en ese trono. Cuando nosotros cantamos o hablamos y decimos que nuestro Padre está sentado en ese trono, es porque su palabra sí lo dice. Y nosotros tenemos que creer en lo que Él dice. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris. Vea cómo está el Señor rodeado, dice, de piedras preciosas, y dice que de un arco iris, semejante a un aspecto a la esmeralda, dice. Y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y ahí continúa hablando de ese trono y de esa majestuosidad en la que se encuentra Jehová. Entonces estamos viendo que sí, efectivamente hay un tercer cielo, porque Pablo nos lo dice, que fue llevado al tercer cielo. Entonces, si hay un tercer cielo, hay un primero y hay un segundo. El primero que usted puede ver, y el segundo en donde se encuentran las galaxias, y el tercero en donde está nuestro Dios. También puede leer Apocalipsis capítulo 11, el verso 9, también ahí puede usted ver acerca de ese cielo. Si me podrían por favor decirme cómo estamos con el tiempo. Ok, vamos a continuar entonces, que esta parte también es muy, muy importante, y quiero estar segura de que tenemos el tiempo para explicarla. Entonces, la continuación de este versículo dice, en Génesis, el versículo 2, vamos a ir al versículo 2, y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Con este versículo explicábamos en uno de los programas anteriores acerca de la Trinidad, de cómo la Trinidad había estado presente en la creación. Y hablábamos acerca de esta parte, acerca de que el Espíritu se movía, pero también
hay otra parte donde dice aquí que la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y voy a leerles otra versión. En Génesis, siempre el versículo 2, pero en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, reinaba el caos y no había nada en ella. Oiga cómo esta versión lo explica. Reinaba el caos y no había nada en ella. El abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Entonces, hay que entender esos misterios. ¿Cómo es que estaba vacía la tierra? Si estaba vacía, ¿cómo es que estaba desordenada? Porque dice, ok, estaba vacía porque Dios todavía no había creado la vegetación, los animales y todo eso. Pero si estaba vacía, ¿cómo es que estaba desordenada? Vamos a leer un versículo que es clave también para ir dando respuestas a estas preguntas. Isaías capítulo 45, verso 18. Yo les sugiero que siempre ustedes tengan su Biblia a la mano para que ustedes puedan comprobar, leer por ustedes mismos estos versículos. Dice Isaías 45, verso 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra y el que lo hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Este versículo en Isaías nos está diciendo que Dios creó la tierra y dice que no la creó en vano, la creó para que fuera habitada, ¿verdad? Pero también nos dice el quien la hizo y la compuso. Entonces, si la compuso es porque estaba desordenada, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que va a componer el Señor? Pero si otra vez, pero si estaba vacía, ¿cómo es que estaba desordenada? Entonces, vamos a tratar de dar una respuesta a estas preguntas, a estas incógnitas que tenemos con la palabra de Dios. Y vamos a ir a Job, capítulo 38, del versos 4 al 7. Acompáñenme allí. Y dicen estos versículos, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino. Jehová confronta a Job por lo que Job le estaba diciendo y Jehová comienza a confrontarlo. Y le dice, imagínense qué hermoso, desde un torbellino, tomó la forma de un torbellino y ahí estaba la presencia de Dios. Y Job pudo verlo y le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. Aquí nos está diciendo que la tierra tiene medidas. No solo la puso, pero tiene medidas. Y dice, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? O sea, tiene bases. ¿O quién puso su piedra angular? Cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entonces, en este versículo que acabamos de leer, precisamente en el último, en el 7, dice, se lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice, mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría.
Entonces aquí estos versículos nos están diciendo que cuando Dios creó la tierra, ya los ángeles habían sido creados. Ya los ángeles existían. Los tiempos no los sabemos, nadie los conoce. Pero ya cuando la tierra fue formada, ya los ángeles habían sido creados. Eso es lo que nos está diciendo este versículo, porque aquí dice, mientras cantaban a una voz las estrellas de la mañana y los ángeles lanzaban gritos de alegría. Cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a los ángeles. A eso se está refiriendo cuando habla de los hijos de Dios, se refiere a ángeles. Entonces, entendemos aquí, porque Dios le está hablando a Job acerca de la creación. Le está diciendo que la tierra tiene bases, que él extendió cordel. Está hablando de la creación y le está diciendo, dentro de eso le dice de que los ángeles lanzaban gritos de alegría, dice. Entonces ya estaban creados los ángeles. Ahora vamos a ir a Ezequiel, capítulo 28, al versos 12 al 18. Dice, preste mucha atención, dice aquí. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Antes de continuar, estamos hablando en estos versículos de Satanás. Estamos hablando de Satanás, está hablando el Señor. Y está diciendo aquí que en el Edén, en el huerto de Dios, estuvo. Y comienza a describirlo, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro, y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de la iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, estos versículos nos están diciendo que como Satanás fue enviado, cayó del cielo y fue enviado a la tierra. Entonces, quiere decir que no sabemos el tiempo en que estos Satanás, tanto con los ángeles caídos, llegaron aquí a la tierra. Llegaron a habitar. Entonces, cuando está hablando aquí, hoy veamos este otro versículo que dice en Génesis 2, capítulo 2, versículos 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces ahí puso Dios al hombre, pero también sabemos que ahí estaba Satanás, porque aquí dice, en este versículo dice, en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. Satanás estaba antes que Adán y Eva.
Porque si no hubiese hablado de la creación de Satanás y de los ángeles en esos días en donde está hablando de la creación, que creó las plantas, que creó la vegetación, que creó los animales, que creó al ser humano, hubiese hablado ahí de la creación de los ángeles. Pero el versículo que les leí anteriormente en Job nos dice que los ángeles habían sido creados cuando el Señor, ya estaban creados cuando el Señor estaba creando la tierra. Entonces, cuando Satanás está en la tierra, está en el huerto del Edén, dice, antes que Adán y Eva, porque vemos cómo tienta a Adán y a Eva y los hace caer. Entonces, cuando estamos hablando aquí acerca de que la tierra estaba desordenada y vacía, estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de las tinieblas. Las tinieblas eran las que habitaban en el abismo. Y ahí lo dice también, las tinieblas, la oscuridad, eso de que estaba desordenado, está hablando acerca de espiritualmente hablando. Que había un caos, dice, porque estaba Satanás con todos los ángeles caídos. Dice, tierra en hebreo, la palabra tierra en hebreo es eretz, que quiere decir tierra seca. Estaba, o sea, la palabra estaba, o el verbo estaba, en hebreo es haya, que quiere decir, vea lo que quiere decir, llegó a estar. Y dice Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, si ponemos la palabra en hebreo, en el original hebreo, esa palabra estaba quiere decir llegó a estar. Entonces quiere decir que no estaba así en su origen, llegó a estar por la oscuridad y las tinieblas y ese caos que trae Satanás con los ángeles caídos. Dice, desordenada en hebreo es tohu. Vacía en hebreo bohu, que quiere decir desolada, desértica. Eso quiere decir. Entonces, hemos entendido que en estos versículos, como el Señor primero ya tenía la creación de sus ángeles, ya estaban los ángeles creados, como Satanás había sido lanzado aquí a la tierra, porque Isaías no lo dice, y cómo cuando se refiere a eso, a ese desorden en la tierra, estamos hablando de las tinieblas, del caos que las tinieblas que Satanás trae a la tierra. Y aprendimos también acerca de los tres cielos y el cielo en donde habita nuestro Dios, nuestro Creador. Gracias les damos, hermanos, por habernos acompañado el día de hoy. Ya se nos acaba el tiempo, pero los invito a que no se pierdan el siguiente programa porque vamos a continuar estudiando Génesis, estudiando esta palabra hermosa y descubriendo maravillas que el Señor nos enseña a través de ella. Así que les doy las gracias por habernos acompañado y los invito a que la próxima semana no se lo pierdan el programa una vez más. Hasta la próxima.